16 años de su publicación original, Óscar Contardo acaba de reeditar su Ciútico, Arribismo, Abajismo y Vida Social en Chile. Una publicación que en su minuto remeció a muchos, varios otros se sintieron reflejados, incluso sin querer, y se dio ese concepto que es muy extraño y propio también de nuestra cultura, eso de vergüenza ajena, ¿no? Y en esta rígida jerarquía social chilena que viene desde la colonia y que ha mantenido algunos códigos, sobre todo el de la discriminación, vamos a preguntarle si luego de la pandemia y el estallido social cambió o no este escenario, donde quizás no se usa tanto la palabra ciútico, pero seguimos hablando de cuicos, de flaite, de roto y de tantas facho pobre, entre otros conceptos que están justamente parados de alguna forma o que se sustentan no solo en la discriminación, sino también en la obediencia, que es algo que recalcas en tu libro. Óscar Contardo, periodista, escritor, bueno, autor de varios libros, entre ellos uno que tengo pendiente que se llama Clase Media, un mito a la medida, y por supuesto también Raro, un clásico ya, una historia gay de Chile, y todas las columnas también que has publicado. Y una biografía, por ejemplo, a Luis Oyarzún. Bienvenido a Frecuencia Y la Pública. de Pedro Lemebel. Y la de Pedro Lemebel, que esa sí la leí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué fue? O cómo, no sé si fue una invitación editorial o la oportunidad para volver a hablar de lo que refleja tu libro, que es la discriminación de las clases sociales y este clasismo que ha sido bastante fundador de la sociedad chilena, lamentablemente. ¿Qué fue? Con la editora, la Josefina Lemparte, pensamos que ya había pasado la pandemia y había pasado el estallido y los procesos constitucionales frustrados, y todo más o menos seguía igual, el libro seguía funcionando, digamos, que en cierto modo una tragedia. Entonces que era una buena forma de volver con el tema, de volver con el libro, de encontrar nuevos lectores, gente que tal vez no lo había leído, y encontrar nuevos lectores en una nueva generación, que todavía eran muy chicos, los que eran muy chicos y muy chicas hace 16 años, lo Sí. que me transforma a mí en un dinosaurio, pero en fin. Esa fue como la conversación. Y luego de más de una década, ya tiradito para dos, si queremos ser, digamos, tirar el tejo más lejos, ¿tú sientes que seguimos en el mismo lugar más allá de los apelativos? Más allá de que quizá no se use tanto la palabra ciútico, que se mantenga con sus matices el de cuico, ahora se integra quizás el flaite, está la narcocultura también que permea una forma de actuar, está la migración, pero lo basal sigue siendo lo mismo. Sí, sigue siendo lo mismo. Básicamente eso se puede ver y se puede constatar en los grupos que toman las decisiones, en la concentración del poder, en cómo está compuesta la élite, digamos, en sus distintas dimensiones, política, económica, simbólica, hablan algunos de dónde vienen las personas que toman las grandes decisiones, cuál ha sido su experiencia de vida, y generalmente vienen de familias que siempre han estado ahí tomando las grandes decisiones de Chile. Eso también se ve en los últimos escándalos de todo tipo, que la red involucrada generalmente le rinde a personas que pertenecientes a una élite tradicional. Entonces, en ese sentido no ha habido mucha variación. Ha cambiado, sí, digamos, la composición o las características de los segmentos medios por la extensión de la educación en estos últimos 30 años, la extensión de la educación superior, y porque en esos segmentos medios ahora ya es más masivo la porción demográfica que accedió a la educación superior, por ejemplo, y que demanda una promesa, que es la promesa de que si tú estudiabas más, que si llegabas a la educación superior, ibas a tener mejores ingresos que tu familia de origen. Entonces, en la medida que eso no se logra y hay una tensión nueva
pero en la gran foto, digamos, en el gran plano general, las cosas no han cambiado demasiado. Quiero aprovechar de preguntarte y vamos a revisar todo el trabajo que haces de la historia, que es bien relevante, con nombres, con situaciones que parten también del siglo XIX, pero incluso te remontas a la colonia. Haces un trabajo que es bien interesante porque se lee de forma fluida, a pesar de toda la información que nos entregas ahí y donde nos vemos reflejados. Hoy tú sientes que a propósito de la jactancia, soy amigo de este y de otro, de querer andar en yate, comer langosta y hablar con esa desfachatez, Luis Hermosilla sería un representante de lo que conocemos como ciútico. Uf, difícil esa respuesta. En términos como de la referencia histórica, de- de cómo es percibida la gente que arriba, cómo son percibidos ciertos individuos, ciertos sujetos, desde la élite, Sí, desde la clase alta chilena tradicional, claramente correspondería a esa figura. Una figura de una persona que asciende gracias a su... Bueno, primero, digamos, en este caso es el hijo de un abogado destacado en un sí, momento, en su época, em, educado, entiendo, en el Instituto Nacional, entiendo, puede que me equivoque, pero que también es un símbolo de una clase media, sí, digamos. eso sin duda. Eh, para la clase alta tradicional, claro, las personas que llegaban al poder desde ahí, por supuesto que eran personas, era una figura novedosa a la que tendían a examinar. Mm, Entonces, y una de las clasificaciones que podría haber tenido una persona como él es esa, desde esa perspectiva. sí. Em, Porque básicamente medrar socialmente hasta esos niveles, digamos, hasta el poder, hasta llegar a un poder eh, en la cúspide, es una rareza. Sí. Entonces, como es una rareza, son personajes que son conocidos y cuestionados internamente primero, que deben pasar una serie de pruebas sociales tácitas, etcétera, etcétera. Y claro, o sea, hay la relación con el dinero, la relación con el uso del dinero, el name dropping constante. Todo eso es bien trágica esa historia, yo creo. Totalmente, sí. O sea, quiero decir, Tragicómica es para trágico algunos. en términos porque no tendría por qué haber terminado como está terminando, digamos. Y esto recién comienza. Claro, en el sentido, no quiero decir que en el sentido de que no tenga que, el señor Hermosilla no tenga que hacerse responsable de lo que hizo, sino que eh, llegar ahí para querer ser como ese grupo o asimilarse de un modo, Pertenecer. una pertenencia. Yo creo que es la tragedia de la pertenencia y la tragedia de nunca es suficiente y de tener un poder tal y una sensación, que no es solamente sensación, sino que la constatación de impunidad que habla muy mal de las instituciones, de cómo se funciona en Chile las instituciones. Porque finalmente esta idea llega hasta las instituciones. Entonces las instituciones tienen una apariencia democrática que si nosotros nos acercábamos, como nos estamos llegando a acercar, ahora nos damos cuenta que es una apariencia. Oscar, en relación y por todo lo que nos muestras en tu libro, insisto, con una muy buena bibliografía o referencia, este clasismo chileno que también nos tiene en este subdesarrollo, porque no, es social, es intelectual, a propósito de la movilización, es una forma bien anacrónica de vivirnos, es algo que no se da solamente en Chile, o sea, en No, Perú es muy fuerte, quizás en Argentina es no. menos. Es a ver, Latinoamérica es una enorme variación de 20 o 21 sociedades súper clasistas, súper Sí, racistas, de un modo diferente
al clasismo y el racismo que existe también en la América anglosajona, para Claro. ponerlo en esos términos, y de un modo distinto al que existe también en Europa y en cualquier sociedad. El punto es cómo las sociedades se cuestionan eso, cómo tratan de resolverlo o impedirlo. Esas son las diferencias. Pero claro, o sea, tampoco hay que ponerlo en términos de competencia, pero evidentemente, si me preguntáis a mí, esto que vivimos en Chile, esta forma de ordenarnos y de tener una convivencia bien dificultosa en esos términos, también existe en Perú, en Colombia, en Absolutamente. Ecuador, de una forma, porque yo ahí tengo una teoría que como que la costa oeste tenemos algo más en común respecto de eso que la costa este, que la Este. costa atlántica, ¿Mm? por un tema de la La cosa inmigración. cosmopolita también que Claro, hubo, de la claro, inmigración masiva europea que hubo cruzar en el el, charco. claro, que hubo en el siglo XIX, siglo XX. Exacto. Eh, pero sí, son rasgos comunes, o sea, y rasgos comunes que en otros países y en otras sociedades son mucho más violentos que en Chile. Nosotros no somos el paraíso, pero no somos tampoco el peor ejemplo. Mm. Generalmente la gente dice, ay, solo en Chile, solo en Chile. No, 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 nunca es solo en Chile. Sí, yo sé que en Perú es muy fuerte. Algo que señalas en tu libro, que yo no lo conocía, una publicación que se dio en la revista del domingo La Nación Argentina, a propósito de la prosperidad económica del país en 2005. Sí, Estaba Ricardo Lagos, me parece, en esa época. sí, hasta Sí, 2006 Ricardo exacto. Lago. Y ahí creo que el artículo, ¿no? Ahí tú lo ponías, Chile, ¿por qué le va bien? Y ahí hay una cita que quería preguntarte si te suena, más allá de que fuera cancelable hoy, donde un ejecutivo de una empresa, no, de un retail, no, supermercado, cadena de supermercados, que no se señala el nombre, dice que el éxito de la economía chilena entonces, la clave estaba en que el aceptar el lugar que a cada uno le ha tocado, sin resentimiento, genera un clima social muy sano. Eso más allá de que no se pueda decir hoy porque es cancelable, funable, políticamente incorrecto, todo eso, subsiste. Y a propósito del estallido social donde, digamos, las clases altas se sintieron amenazadas por ese resentimiento y eso que estalló literalmente. Sí, sí, yo creo que subsiste y yo creo que en gran medida personas como es ese ejecutivo no se dan cuenta lo contradictorio que es establecer eso como una ventaja y al mismo tiempo, como modelo económico, ofrecer Hmm. prosperidad a esas personas. No fue, o sea, el discurso de la meritocracia es totalmente contradictorio con lo que dice él. Y el discurso de la meritocracia es un discurso liberal de derecha. Mm. Entonces, tú no le puedes decir a las personas, describir que es bueno esto y ofrecer que es bueno todo lo contrario. Entonces, eso genera una tensión interna, psicológica incluso. ¿Por qué es contradictorio? Y es justamente ese grupo el que da esas señales contradictorias. O sea, dice, no, está bueno para aceptar donde naciste o el lugar que te corresponde. Es muy del Opus Dei eso, ¿ah? A propósito. No, sí, bueno, Sí. es coherente. Pero eso es muy contradictorio a la vez con adherir y ser parte de una propuesta de un modelo económico liberal, con un enfoque conservador, de derecha, que le está ofreciendo a la gente adherir a ese modelo y a esas políticas porque va a prosperar. Te lo pongo como ejemplo, un eslogan de una de las campañas de Joaquín Lavín ¿Mm? era Alas para Chile, o sea, subir. Sí, Entonces, bueno, ¿es ascender. subir Mm. o es aceptar el lugar que me toca? Mm. Entonces, esos mensajes contradictorios que, claro, parecen como superficiales a primera vista, pero son repetitivos y apelan a conductas, por supuesto que a la larga van a generar una tensión importante, porque no se puede hacer
las dos cosas al mismo tiempo. Y a propósito de estas frases y estas vivencias, están muy en línea con las desigualdades, e incluso con esta forma quizás conservadora o que le tiene miedo al cambio. Y a propósito de la obediencia, ¿no? De quedarse con lo conocido, copiar, imitar. Del reciente informe del PNUD 2024, cuando dice que las y los chilenos quieren finalmente esta sociedad, cambios sociales en todo orden, pero muy graduales. ¿A ti te genera una contradicción eso o tiene que ver con el conservadurismo propio de No, nuestra yo creo nación? que es la reacción a lo que pasó, esta es mi visión, puede Sí. ser, a lo que pasó con el estallido. Desde mi perspectiva, el estallido fue una crisis de una presión que se venía acumulando y a la que la élite dirigente no supo y sigue sin saber Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? darle, claro, encauzarla esa presión. Y pasó lo que pasó, que es muy complejo de explicar y que fue una situación que desbordó al país completamente, em, que fue muy traumática, que tuvo como por extensión dos propuestas constitucionales fallidas, que se supone que cambiaban Chile. Sobre eso, la gente ya dice, bueno, si con todo eso no pasó nada, los cambios que ojalá sean graduales. Exacto, hagamos las Entonces, cosas bien. es Sí. como si no, porque se ve que ya no fue con eso, que fue una situación demasiado drástica que afectó la vida cotidiana y que sigue y que tiene consecuencias hasta ahora. Entonces, por ahí es como una conclusión más o menos lógica, Mm. ¿no? De ya, si no se pudo, si no hubo el liderazgo político de un sector como para que esos cambios se ejecutaran, porque ahora sean graduales, ya. ¿Cómo se condice eso con la obediencia y la rebeldía? Y la rebeldía de los más jóvenes, porque esto partieron, de hecho, las estudiantes de colegio saltando el torniquete, Sí, se suman después, obviamente, los de las universidades y, bueno, después toda la sociedad con los distintos grupos y sí. éramos todos finalmente. ¿Cómo se entiende lo de...? La obediencia como algo también pilar de nuestra, eso un poco como Sí, es que yo no sometido creo, la sí. rebeldía. em, mm, Siempre son los jóvenes los que generan los cambios. Sí, pero eso no es solamente de Chile, entonces, Sí, eh, pero la obediencia igual la tenemos a fuego, ¿no? sí, sí, pero no es no sería, no, si fuera absoluta sería No, un no, poco no, no más, absolutista, por claro, supuesto. sería como un problema mayor. Claro, por la presión, si ha sido una presión, por determinados cambios que no se liberaba por ningún lado. Y en ese momento también políticamente un manejo del gobierno del momento súper súper malo, súper penoso, Mm, súper indolente, sí. que eso también contribuyó a que la presión estallara del modo en que lo hizo. Yo creo que, claro, que es la presión a no hacer cambio y cada vez que eso se proponían terminaban eh, en cambios que terminaban perjudicando a los más débiles, el CAE, por Mm. ejemplo. Eh, en fin, entonces esa cuerda se estiró demasiado. Y bueno, O- pasó lo que pasó. Acá hay muchos factores, pero hace poco, el fin de semana, de hecho, Eugenio Tironi dio una entrevista, me parece que en The Clinic, donde hacía una revisión, un ajuste de cuenta a propósito de su libro, de lo que fue el gobierno de Allende. Y dentro de una de las cuñitas que quedó en el reportaje y que fue Ujú. replicada por los medios, era cierta analogía que hizo de Allende con Boric, cuando Boric también ha tenido algunos, digamos, guiños, y también incluso en la presencia, ¿no? Lo simbólico de Allende, y decía que si Allende hubiese sido tan flexible
como Boric no hubiera ocurrido el golpe de Estado. Esto en realidad es el contexto para preguntarte un poco en relación a lo que también se habló en el minuto, por muy burgués que fuera Allende, de este abajismo o de preocuparse de las otras clases sociales a las cuales tú no perteneces, pero sí tienes empatía. Y tú das cuenta ahí de Inés Echeverría y también de Joaquín Edwards Bello, que son de la aristocracia chilena, que eran abajistas, ambos parientes además, los dos de Andrés Bello, Como venezolano, por bueno, cierto, que hay que recordar, a propósito. Y quiero preguntarte también si el Frente Amplio dialoga, pololea con eso, ¿y qué es lo que entendemos realmente por abajismo? ¿Es tan real el abajismo? que son varias, Ay, varias perdona, preguntas en una. Primero me hablé hago nomás. cargo, yo creo que como que la figura de presidente Allende con la figura del presidente Boric, compararla así como en el vacío, no me parece muy justo. O sea, son épocas distintas, situaciones políticas súper distintas. El golpe Se venía no fraguando dependía, se además. venía fraguando desde Estados Unidos, Sí, desde hacía mucho tiempo. Estaba Nixon en el poder. exacto. eh, no sé si el presidente Allende hubiera hecho algo, hubiera sido más flexible. Venían de ganar una elección en ese mismo año. Entonces, no sé si el punto era la flexibilidad o no Fue flexibilidad de criticado Tironi Allende. por eso, pero yo lo decía porque Sí, unió a Allende claro, con y con Boric. Boric. Entonces, pero a mí me parece, yo no soy ni allendista ni nada, pero o sea, la trayectoria que tuvo el presidente Allende política, más allá de su gobierno, la forma en la que terminó su gobierno, el rol que tuvo Estados Unidos, hace muy diferente la situación a la del presidente Boric. Entonces me parece injusto hacer la comparación. Dicho eso, Dicho eso, claro, claro, el presidente Allende era un pije, sí, digamos, le gustaba la buena la vida. buena vida, era un burgués con que era los, a ver, en la izquierda hay el- los dirigentes, los altos dirigentes. No es raro que parte de sus dirigentes tuvieran ese origen. O sea, Carlos Altamirano Sí, era un todos los señor nombres. muy pituco. Mm. Entonces, Hace tiempo que no claro, escuchaba la palabra pituco. claro. Linda. Entonces, sí, hay una tradición, pero también o sea, es una aproximación desde ahí. En una época en que la pobreza en Chile era mucho más extendida y era mucho más feroz. Mm. Entonces, si tú y los partidos cumplían un rol muy distinto dentro de la población y de los sectores más. Los partidos formaban a la gente. Entonces, por eso uno de repente ve la batalla de Chile o documentales extranjeros de la época a gente trabajadora que estaba en una huelga o en algo. Y tenían un discurso súper articulado, porque se notaba que habían sido formados ahí, había una educación también. Educación cívica muy Sí, claro, fuerte. que tampoco era extendida, Mm. digamos, era en grupos y que la cumplían también los partidos, que cumplían con ese rol de educar. Entonces también era otra forma de ser abajista. Tú nombrabas a Mm. la Inés Echeverría, que el acercamiento que hizo Inés Echeverría no era exactamente de beneficencia, era ella de algún modo cumplió el rol eh, ¿qué- de agrupar o de cobijar a los grupos de escritores Escritores. de clase media, que no tenían acceso a ciertos lugares, y congregarlos en sus salones, en su salón de literario, algo que también hacían otras mujeres en Argentina, en Buenos Aires, en otros lugares, eh, y y que estaba muy relacionado con el rol que ellas tenían que tener en su mundo. O sea, era un rol muy aburrido generalmente. Mm. Y si había una mujer, como en el caso de Inés Echeverría, que tenía inquietudes
intelectual y que tenía carácter, por supuesto que no se iba a quedar con ese rol, y una forma de salirse de eso y no hacer beneficencia, que era el otro camino, era involucrarse con este otro mundo de escritores de medio pelo, ciúticos Sí, que es también. lo que se Entonces, hablaba, sí. Y y Joaquín Joaquín Edwards Edwards, Bello. que era un dandy que venía de Europa, que criado en los millones, que se malgastó, vuelve a Chile y inicia una carrera y claro, de donde él habla es desde ese grupo de privilegio, pero súper crítico con ese grupo de privilegio. O sea, no deja de maltratarlos nunca. Y él también, desde esa perspectiva, habla del ciútico, porque fue uno de sus temas favoritos, porque en la clase alta, claro, de esa época, un tema como de conversación, que era como de diversión, era hablar de los ciúticos. Entonces, Edwards Bello también cumple ese rol de la bajista, pero sin dejar nunca de ser el pije que era. Exacto. Y por lo mismo, tomando estos referentes, hoy se puede hablar de una clase política o un partido político o un grupo quizás de artistas o intelectuales, emprendedores que se pueda entender como bajistas, que uno pueda clasificar como Siempre bajista. hay, El Frente siempre hay. Amplio, Sí, muchos dirigentes del Frente Amplio. No el Frente Amplio, hay gente que yo he dicho esto y me aparece gente aquí no va a quedar la cuña, no te preocupes, esta es una como que, conversación. claro, como que dicen, no, yo soy de no sé qué lugar. Por supuesto que no hablo del militante del Pero lo que Frente Amplio, pero que representa. generalmente el militante del Frente Amplio no está en los sectores populares, y eso ellos Sí, lo tienen muy claro. sí. Pero claro, entre la dirigencia está clarísimo, o sea, no logran romper eso, y la forma de socializar incluso. O Sí. sea, esto que el presidente haga estos asados donde se deciden cosas. ¿Y quiénes van a esos asados? ¿Me entiendes? Y yo creo que ellos no se dan cuenta, yo creo que el mismo presidente no se da cuenta. De hecho, uno cuando lee tu libro, más allá de la tragicomedia que hay en nuestra sociedad, uno igual se siente identificado con distintos. Uno siempre es el flaite o el cuico o el ciútico de otro. O sea, inevitablemente uno también hace el Uno de los autotest. puntos del libro era que todo el mundo en algún momento se sintiera mal por sí mismo. Sí, Hacer sentir mal a ese lector de que páginas anteriores se rió de otro, sí. era uno de mis... ¿Y qué te pasó a ti al escribirlo? Yo estoy ¿Estás acostumbrado. acostumbrado? Estoy acostumbrado a que la gente es súper cruel. No, pero en el ejercicio de escribirlo, porque cuando haces todas estas reseñas, uno igual, y con los códigos, los detalles, Sí. no decir falda sino pollera, no decir cine, no teatro, no se dice 11 sino tomar té, y hasta el día de hoy subsisten algunos de Sí. esos vocablos que diferencian Sí. para no mostrar la hilacha. ¿Te pasó algo también? ¿Te metiste en alguna clasificación? A veces estaba ahí en una, a veces otra. O sea, yo siempre he estado súper consciente de mi No, pero yo clasismo. soy súper rasca. No, pero si yo desde ahí, lo que pasa es que Pero depende para quién, soy po. muy observador, que es Muy otra cosa. muy observador, sí. Pero Soy súper pero igual te observador. pasan cosas, ¿o no? En el sentido que uno igual, como otros siempre te sitúan. A ti, como Óscar Contardo, te han situado, a mí me han situado, a todos No, nos a mí sitúan. lo que más... nadie me lo dice de frente, pero la gente cuando escribe cosas... Claro, mucha gente, qué resentido, Claro. porque en el fondo es como decir las cosas, hacer una descripción, si ni siquiera estoy haciendo valoración, hacer una descripción le resulta a mucha gente ¿Ofensivo? ofensivo, y es como, pero si así te movís tú, po. Sí. Si eso si es como, no estoy inventando nada, estoy constatando un hecho. Y sí, pero mucha gente eso, pero generalmente gente que tú te das cuenta que son súper, tienen una fragilidad de pertenencia. Pero eso Está, se da mucho en Chile, ¿no? sí, Somos todos mucho, guachos, po.
Pero guacha. no, lo que Pero también dicen, hay una fragilidad de ahí. fragilidad de pertenencia en Pero, el sentido de que ¿por qué te importa tanto? pero es que también tiene que ver con esa herida del padre Sí, ausente, no, absolutamente, que es el mundo claro, exterior, la pero, validación. pero la gente, no, te digo ¿Mm? específicamente la gente que ha escrito, porque no me lo dicen a mí, Ya, que ha escrito, que ha dicho en situaciones X algo en mi contra, es gente que tú ya, que se le nota mucho su fragilidad. su fragilidad, porque y que como que se sientan descubiertas. Todos éramos rubios de chicos. Vamos a una pausa, vamos a seguir conversando con Óscar Contardo a propósito de la reedición de su libro Ciútico, que salió el 2008 y que sigue más vigente que nunca. Vamos a la música, ya regresamos. Bueno, antes las burlas clasistas eran pan de cada día, al menos de forma pública. Hoy son políticamente incorrectos, aunque subsisten, como lo hablábamos Ujú. con Óscar Contado. Son castigadas, pero te pregunto si de lado y lado o solo la discriminación hacia las clases sociales. La gente se ofende si tú le dices eres un cuico, independiente Es de lo distinto, fuere. yo Es creo que distinto, no ¿no? es lo mismo porque tiene que ver con situaciones de poder. Aquí igualar la cosa, ay, sí. En el caso de la discriminación hacia los más débiles, o sea, hacia las que no tienen poder, significa, significa cerrarles oportunidades de trabajo, cerrarles oportunidades de acceso, cerrarles oportunidades de prosperidad. Eso es real, digamos, no es, Son las son consecuencias. las Mm. consecuencias que sufre esa persona, son consecuencias vitales. Si a alguien le dicen cuico tal por cual, aparte del mal rato de ese momento, no va a tener consecuencias en su vida, Mm. digamos. Eh, Se siente quizá mala persona, pero no más claro, que pueden eso. sentir un poco de culpa después o pueden Sí, sentir rabia, qué sé yo, pero ya, pero no va a haber no te una cierran mayor, puertas. no te va a cerrar puerta, no va a tener una consecuencia para cómo sigue de ahí en adelante tu vida. Mm. Entonces, igualar esos dos momentos, esos dos fenómenos, me parece que es súper injusto, incorrecto. Uno. Dos, es cierto que ahora rotear es mucho menos permitido y recibe, alguien que rotea, recibe una consecuencia si se hace público. ¿Y por qué? Porque está más extendida la idea de que eso no se hace, de que eso no contribuye no es correcto, no contribuye a una convivencia civilizada, y porque la gente que recibe ese insulto es capaz, gracias a eso, a esa idea, de darlo a conocer. De denunciar. ¿Qué pasaba antes? Que quien era roteado era humillado y no quería que se supiera que había sido roteado. Mm. Entonces, eso ha cambiado. Y se puede discutir más claramente, que para mí era un punto. O sea, esto es una forma de convivencia que, mira, no me parece muy democrática, entonces yo voy a escribir sobre esto. No me parece muy democrática, no me parece muy coherente con una idea de modernidad, no me parece muy coherente con los proyectos políticos de izquierda a derecha. Entonces, eh, vamos a hablar sobre eso, porque eso está en todas partes en Chile, y está constantemente y aparece muy fuerte en las crisis. Y es un asunto que yo creo que no va a dejar de existir, pero que como sociedad es bueno que lo tengamos claro y que podamos discutirlo eh, de forma abierta, no es seguir escondiendo Mm. cosas. A propósito de la sección Vida Social del Mercurio en particular, pero igual de 8 diarios, digamos, y la emergencia de los militares, a propósito después del golpe, la dictadura, la señora Lucía Iriart con sus sombreros y su mal gusto para muchos, ¿no? De la cual yo soy parte también, en fin, y todas las diferencias también la distancia social que había entre lo que era considerado hasta entonces también
70, 80, la aristocracia chilena y los militares, donde tú señalabas ahí una conversación que decía, ¿has visto si hay algún general, ¿no? De apellido Irarrázaval? No, parece que no lo hay. Con todas esas distinciones y pensando además en ese espacio, en esa vitrina, ¿cuál es la vitrina hoy? Ya las revistas o los diarios tienen otro lugar muy distinto. Sí, las redes sociales igual son segmentadas etariamente. Ujú. ¿Cuál es el espacio ahora para hacer esas discriminaciones públicas y mostrar quién es quién o realzar tu color beige, tus aritos de perla, tu riqueza o tu Porsche, si tú quieres? Que yo creo que también afectó la crisis de los medios y los cambios tecnológicos, también afectaron esa vitrina. Sigue existiendo. De hecho, yo creo que la vida social del Mercurio es uno de los, es un pilar de la institución. Eh, pero claro, o sea, las revistas, los medios desaparecieron. Em, yo creo que, claro, hay un refugio, que es un punto, hay un refugio en ciertas otras instituciones, que en universidades, Mm, que eso se da muchísimo a partir de los 90 en colegios, ciertos colegios, aparece una religiosidad distinta a la anterior a los 60, de los 60, o que perduró hasta los 60, vinculada al... Uy, Uy, se cayó el ciútico. ciútico. Sigue hablando mientras recojo el El, ciútico. pero en términos como de vitrina social, Sí, eso. aparte de la importancia Se llegó a la desmayar. importancia que sigue teniendo la vida social del Mercurio, yo creo que no ha sido igualada o reemplazada. Como vitrina. Sí. Otra, no, porque los otros cumplen otro rol. Hay unas vidas sociales que están más vinculadas a los eventos, que tienen mucho de marketing. Mm, sí. Ahora, claro, toda esa vida social que aparecía antes, a principios del siglo, era mucho más de intimidad. O sea, entraba a las casas, suponía los bautizos, Matrimonio. las presentaciones en sociedad, las Claro. fiestas, tenían un nombre que se llamaba. Eh, Eso yo creo que, claro, ha ido como un poquito en retirada, pero aparecen esas personas en determinadas situaciones que son un poco más abiertas públicas, que pueden ser el aniversario de tal institución, de beneficencia, ponte tú. Para diferenciarla de la vía social de marketing, Mm. que tiene otro público, por decirlo así. Ahí, bueno, hay varias cosas bien interesantes que están en tu libro y algo que subsiste hasta el día de hoy, que a propósito, cuando uno viaja y tiene la oportunidad de viajar, uno se da cuenta cuán chico, cuán moreno, cuán... también parte de los pueblos originarios es cuando sale, porque se compara. Entonces, acá a propósito de los biotipos, y aquí en torno al mestizaje, tú tienes un subcapítulo que se llama El oscuro destino de los oscuros, ¿no? Donde existe un aprendizaje, tú señalas, tácito de discriminación cromática, que es gratuito, involuntario y atávico. Para los chilenos, bueno, todos nos sentimos de tez clara, todos fuimos rubios de chico, insisto en eso y es tan cierto. Y hay una ansiedad por el blanqueamiento. La piel, el pelo, la cara y el cuerpo dan pistas del origen y todos tenemos, independiente de la clase social a la que pertenecemos y el biotipo, todos tenemos una forma de identificar la clase del otro. No sé si la propia, Sí, pero la del otro sí, a propósito de los códigos, cómo habla, los la códigos. pinta, todo, ¿no? Y hoy eso ¿tú sientes que ha perdido valor? O sea, la situación está, pero el valor que se le ha dado a eso. Hay quizás las nuevas generaciones y el asentamiento de la globalización, y a propósito de lo que pasó también en la primera convención, con una revalorización, al menos de ciertos grupos, en torno a nuestro pueblo originario, ha cambiado. Uno está, digamos, mirándose más al espejo y por lo tanto también a los Sí, yo otros. creo que ha cambiado en cierta forma em, de hablar del elemento, fíjate cómo lo voy a decir, del Ya, dale. elemento indígena en ¿Sí? uno mismo
pero también de los pueblos, hablar de pueblos ¿Mm? originarios, por ejemplo. En España siguen titulando ¿Mm? como indios, hablan de Chuta. los indios. Hoy, Hoy, o increíble. sea, en El País, que se Sí, supone que era sí, un diario progre, era en algún momento, eh, y en Argentina igual, o sea, en Argentina, en Buenos Aires, como que descubrieron hace 5 sí. minutos que existían mapuche Sí, argentinos. sí, sí. Ya. Eran todos italianos y españoles, creían. Entonces sí, yo creo que eso, sí, el tema de respetar, o sea, de reconocer la existencia, ¿ya? De saber que hay lenguas, que ya es, o sea, uno, claro, puede decir, pero eso no es nada, pero, si siempre, pero en los 80 no era así, y antes no. O sea, independiente del partido, o sea, los partidos políticos de izquierda no tenían una plataforma muy... Allende hizo y se preocupó del tema, pero los partidos políticos de izquierda no tenían una plataforma tan explícita Mm. sobre esas reivindicaciones. Entonces, sí, yo creo que hay un cambio en ese acercamiento y en pensar que hay cómo se integra a lo chileno. Eh, bueno, y ahí se entra en otro plano más complejo, pero sí, yo creo que hay un cambio desde el reconocimiento de distintos pueblos, Sí, ¿cachai? exacto. De que hay una diversidad de pueblos y que están en nosotros. Eh, y eso no existe en toda Latinoamérica tan Mm. explícitamente. Estoy tratando de ser como de dar esperanza. Muy bien, Oscar Contardo. Me gusta esa actitud. También, bueno, al final del libro habla, bueno, de la importancia de la fe, la Iglesia Católica, también están los evangélicos, esta costumbre muy propia de la clase alta de la misa dominical, una práctica de la gente bien, ¿no? Como un símbolo no solo de estatus, sino también una herramienta de promoción social Sí, de y de pertenencia. pertenencia, sin duda. Y dentro también de los otros conceptos, tú hablas del neociútico, que es más prepotente que el ciútico del siglo XIX, y el cosmociútico. Cuéntalo perdón, del siglo XX, el neociútico. Cuéntale un poquito también a los auditores la distinción entre el cosmociútico y el neociútico. La distinción tiene que ver con la plata y el acceso a costumbres extranjeras. Ya, sí. Costumbres extranjeras que siempre, o sea, sí, pues vamos a hablar de extranjero, todo importado en algún punto, pero costumbres extranjeras eh, coetáneas con lo que está pasando. Eh, en el momento en el que lo escribí, había era la adaptación constante de cosas nuevas, pero una adaptación como que si adaptas un determinado lenguaje o Mm, una determinada costumbre, eso te transforma en ciudadano del mundo. Es como estar mentalmente en Santiago en un barrio o en un café X, haciendo como que estuvieras en Berlín o en Nueva York. Esa simulación. Y lo del neocientífico tiene más que ver con la plata, como el del 90, ¿no? El que empezó claro, a... porque ahí entra otro punto, que para la clase alta tradicional chilena la ostentación Mm, era súper mal vista. sí. Entonces, y un signo de estatus era no ostentar, era como un código, no había para qué. No, ¿Me entendí? Si, con si el tú apellido estás está. claro, tú veías ya a alguien y ya sabías, y entonces, Gente como uno se decía, ¿te claro, acuerdas? entonces no había mucho trabajo que hacer, no había para qué comprarse ropa muy cara, ni auto muy caro, en fin. Y si era, aparte que todo el consumo suntuario era mucho más caro y todos éramos más pobres. O Mm, sea, todo. Incluso los más ricos eran más pobres. Entonces, eso cambia en los 90 mucho. Entonces llega la penalización de la ostentación en ese círculo de ascenso que tenía mucha plata, pero tal vez no estaba estrictamente vinculado a este etos de clase alta tradicional, fuera menos penalizada.
Entonces, mucho auto, mucha casa como de arquitectura rara, que no ves, Decorado, que no sí, combinaba con el barrio, claro. muchas Uf, cosas así. que no se hacían. La dehesa, Chicureo era En muy de la, eso. por ¿Mm? ejemplo, entre la gente de clase alta no se habla de decorar, sino de poner la casa. Exacto, saber poner Entonces, la saber casa. poner. Sí. Entonces, esta cosa del decorador también era una cosa nueva y unas decoraciones que no se, que en un momento eran como que hacían sentir a la gente incómoda a los dueños de casa porque no, ¿para qué tanto? No será muy raro esto, cosas así. Eso en ese momento fue un choque cultural, digamos. Pero yo creo que ya el choque se dio por superado. O sea, ya esa exhibición de poder económico no está tan discutida como lo era hasta el principio de los 2000. Hay una idea, no sé si así, pero del post-ciútico hoy, a propósito de estas nomenclaturas que se usan. No, yo creo que el punto de la ostentación, claro, bajó como tema porque en un segmento se hizo muy común y había que convivir con ese segmento. Estamos hablando de segmentos sociales muy específicos que empiezan a tocarse, Mm. que empiezan a tener que convivir en ciertos ambientes. Entonces, entre hacerle la guerra y ya bien resignarse porque son necesarios, pues se resignaron. Hubo una resignación ya a eso. Eh, pero también después con el bajón económico ya empezó a ser menos tema, digamos. El tema era ya cómo nos recuperamos económicamente, que es el tema hasta ahora, digamos. Sí. Y aparecieron estas reclamaciones sobre la desigualdad que se transformó como en una discusión generalizada. Eh, entonces eso se fue desplazando. Yo creo que ese tema fue más relevante en la época de crecimiento y estabilidad, donde los cuestionamientos políticos eran menos urgentes. Estamos terminando la entrevista y una pregunta que me hubiera gustado en realidad hacerte al principio, que se me ocurrió ahora en realidad, porque cuando pensamos en el cambio climático, eh, en las toneladas y incluso en el espacio exterior de basura, de chatarra, em, todo el tema también de las llamadas zonas de sacrificio, que no solamente es Punchucaví, son países Ujú. enteros que no emiten tanta contaminación como las grandes potencias. Y el vegetarianismo, el amigo de los animales, estar más consciente de que no somos no solo la única especie, eso lo teníamos claro en el discurso, pero que estamos súper conectados todos. Hay un cambio ahí en una postura frente al consumismo y que eso ya no solo se arrasca como se usaba el concepto, sino que inadecuado total a los nuevos tiempos. O sea, como pensando que podrías escribir un libro de estas generaciones que están en ese recambio, y no digo que todas tengan esa conciencia, muchos son consumistas igual, pero como que deberíamos ir hacia allá, donde en realidad si no necesitas algo, no te los compres y hay más esa conciencia de no ver Sí, yo televisión, qué creo sé que, yo. bueno, sí, en el caso de Chile, digamos que hubo un cambio muy fuerte en un par de generaciones, porque hasta los 80 no podríamos hablar que de consumismo era un problema, era un país No, pues no, pobre. sí, pues. Y consumir antes en los 70, o sea, tampoco era un problema el consumismo, porque había poco que consumir y había pocas personas con acceso al consumo. Esto es como un recambio de generaciones. Generacionalmente le afecta a las personas nacidas a partir de los 90, Mm, creo yo. Lo tienen sí. más integrado. Al menos yo bueno, la crianza de cada uno es distinta, pero para mi generación, o sea, mi papá se sentía orgulloso de tener un abrigo que tenía 40 años y él lo decía Sí, pues. y no, en fin. Y claro, pero yo creo es que yo creo que sí, que es posible, pero tú no le puedes exigir a una población
Esto pensándolo así. O sea, este es un problema de las grandes potencias. Si Chile deja de consumir, eh, no, a nadie le va a importar, ¿me entendí? Si los chilenos dejamos de consumir, claro, hay un tema medioambiental directo, pero esto es un problema de Estados Unidos, de China, de Europa, que ellos no, eh, que ellos son los responsables. O sea, de allá surgen los grandes movimientos ecologistas, y claro, pues, después de, Claro, dejarla embarrada antes con esta claro. sobreproducción. Entonces, yo creo que sobre responsabilizar a un país donde, a sociedades que tienen tantas necesidades, y a personas que de repente para las que el consumo es ¿Indicador? no sé, yo creo que igual psicológicamente el consumo para muchas personas es un momento de Una compensación. Sí, compensación. Si tenía una vida de mierda. de mierda y en un momento puedes acceder a comprar algo que siempre quisiste, no le voy a estar diciendo a esa persona, mira que estás contaminando el planeta y por No, tu es culpa un nos vamos alivio a morir inmediato. todos. Es un Sí. alivio inmediato y ya. Yo creo que es un asunto político que, claro, como Estado, Chile puede presionar a esas grandes potencias. No, pero yo lo pensaba. Educar, sí, Sí. en términos de educación, de decir, mira, esa bolsa plástica esa bolsa plástica no se deshace, va a quedar ahí y en fin, y vamos a terminar comiendo plástico. Exacto, ya. Educar, sí. Ya estamos comiendo plástico. Claro, ya estamos comiendo plástico. Educar, sí. Que yo pensaba pero- si eso, perdona, cambiaba un poquito, de alguna manera, con largo tiempo, no es un cambio a mediano plazo, a largo plazo, no solo la mentalidad, sino la forma en que nos distinguimos en estas suerte de clases sociales donde hoy el consumismo no podría ser quizás un indicador yo creo de que, valor, a ver, sí. de valor, No, digamos. pero creo que, no, yo creo que los indicadores, eso como de la ropa o qué sé yo, pueden funcionar para un grupo, pero no para todos. O sea, o dentro de ciertos grupos tener una zapatilla súper cara, pero son súper específicos esos grupos. Sí. Tener una zapatilla súper cara pero te da un estatus, pero dentro de ese grupo. Y esos grupos tienen consciente de que eso no funciona como a nivel macro. Sí. Y no les interesa tampoco. Claro, yo creo que el problema que es mundial, es de las grandes potencias, es de las fábricas, sobre todo de ropa. Sí, impresionante. El fast fashion es un tema ambiental, está provocando una crisis ambiental importante, que de eso se puede educar, le podéis decir a la gente qué es lo que pasa, pero la responsabilidad está en otra parte, no Sin está duda. aquí. Sin duda. Hoy se nos pasó el tiempo volando. Óscar Contardo, ¿agregaste algo? ¿Hay una edición? ¿Cambios? Sí, hay correcciones, hay unas notas de autor, está el prólogo de Matías Rivas y Sí. está la reseña de un gran amigo, Juan Manuel Vial, que le gustaba mucho el tema, que hizo una reseña del libro. Juan Manuel murió hace un tiempo. El mismo 2008. Claro, el mismo 2008, y decidí, en homenaje a él, incluir su reseña. Este libro, digamos que la edición está dedicada a Juan Manuel. Linda y bonita también esta edición, que imita ese como, no sé si es crochet, no cacho mucho la técnica, y ahí lo vemos en pantalla. Exacto, ciútico, arrevismo, abajismo y vida social en Chile, con el prólogo, como también decías, de Matías Rivas, y que lo ha sacado Planeta. Óscar Contardo, un placer escucharte, conversar contigo y leerte, sobre todo. Sobre todo leerte. Sobre todo leerte. Que te vaya muy bien. Y sacarte la foto a propósito de las lecturas. Nosotros nos despedimos, quédate en nuestra sintonía, ya viene Mirna Schindler, Sin Pretexto. Chao.